todos los textos de la Escritura que la liturgia nos hace escuchar durante el año se dirigen siempre y por igual a todos los creyentes, a cada uno de nosotros, al sacerdote que proclama la palabra y a la gente que la oye proclamada, a cada uno de nosotros. Entonces es importante evitar la tentación de utilizar o manipular la palabra de Dios para apuntar el dedo contra alguien o contra la comunidad en general. El ejemplo clásico es cuando alguien increpa a la gente diciendo: "Ay de ustedes pecadores", en lugar de "ay de nosotros pecadores". O decir: "Arrepiéntanse de sus pecados", en lugar de decir: "Arrepintámonos de nuestros pecados". Es importante, frente a la palabra de Dios, hacernos más conscientes que todos somos oyentes. Todos somos pecadores débiles, todos somos ovejitas llamados a dejarnos conducir y reconciliar por este Padre misericordioso. Para profundizar esta actitud, la liturgia de hoy contiene una invitación discreta, ni tanto, pero clara, dirigida principalmente a nosotros, los sacerdotes. Es una invitación a la autocrítica que tenemos que aceptar con sinceridad y humildad y que nos tiene que llevar a un examen de conciencia frente a todos y cada uno de ustedes, el pueblo de Dios. La palabra de Jesús que hemos escuchado hoy contiene dos partes, una denuncia, por un lado, y una exhortación. La denuncia pone en evidencia los defectos de los sacerdotes de aquel tiempo y nuestros, la incoherencia y la hipocresía. La incoherencia de los fariseos y maestros de la ley que dicen y no hacen, atan cargas pesadas sobre los hombros de las personas, pero ni siquiera quieren tocarlas con un dedo. La hipocresía y la ostentación, todas sus obras las hacen para hacerse admirar por los hombres. Ensanchan sus filacterias, eran estos adornos que tenías en las manos, donde colgaban pequeños textos de la palabra de Dios para decir que estaban siempre con la palabra de Dios en su corazón. La tenían simplemente colgada. Entonces lo hacían todo eso para ser referenciados y saludados. Jesús, como hemos escuchado, y también el profeta en la primera lectura, denunció a los escribas y los fariseos de su tiempo. Pero como iglesia debemos claramente aplicar las palabras de Jesús a los líderes y pastores de la nueva alianza, es decir, a nosotros, los sacerdotes de Cristo, y la forma con que actuamos entre ustedes los fieles y para ustedes, nuestros hermanos. Hemos dicho que Jesús denuncia la incoherencia y la hipocresía. Lastimosamente nadie puede negar que también son actitudes presentes a veces en la vida de nosotros los pastores. Actitudes que quitan credibilidad a nuestro testimonio. Debemos reconocer que nos ocupamos de las cosas santas, sagradas. Explicamos a la gente las magníficas palabras de Jesús. Hablamos de la misericordia, hablamos de la bondad hacia los demás. Y en la práctica a veces nos encontramos insensibles y tajantes. Hablamos de desapego a los bienes, de la libertad hacia las cosas materiales, de los intereses del dinero. Y a veces nos vemos obligados a admitir que en algunas de estas acciones también nosotros estamos enredados en las mismas situaciones. Hasta la presencia de algunos laicos, de algunos de ustedes, con su vida sencilla y evangélica, se vuelve para nosotros un monito fuerte, aunque nos duele. En esta situación debemos ver la mano del Señor que nos conduce,
que pone al descubierto nuestras llagas para sanarlas. Nos hace sentir humildes y conscientes de nuestra realidad. Nos hace perder esa falsa seguridad en la predicación de la palabra de Dios, aplicando a nosotros mismos lo que decimos a nuestra comunidad. A los primeros que debemos predicar es a nosotros, a nuestra vida. Si bien esta mañana esta reflexión me la aplico a mi persona, a mi ministerio, tengo también que decir que está dirigida, pero a cada uno de nosotros, porque todos tenemos una responsabilidad frente a los demás. Como padres, hablamos a nuestros hijos. Quien tiene una responsabilidad en la sociedad debe orientar e indicar el camino de la verdad. Los educadores forjamos la vida de los niños y jóvenes con nuestras palabras, pero de manera especial con nuestro ejemplo. Más alto es el lugar que ocupamos y más grande es nuestra responsabilidad con nuestros hermanos en vivir una vida fiel y coherente. Se escucha a veces que no se debe mezclar la vida privada con la vida pública de una persona. Esta es una gran aberración y equivocación. No podemos pensar de aparentar en la vida pública y ser totalmente diferentes en la vida privada. Esta es una falsedad. Este es ser fariseos. No se puede relegar al ámbito de la vida personal los hechos de corrupción, los abusos de poder, de manipulación de la verdad o de una vida inmoral. Estos hechos están a la vista de todos, a la vista de quienes confían y creen en nosotros y que se ven defraudados en sus expectativas, se ven desilusionados de sus líderes y guías por sus actuaciones diarias. La frase que escuchamos a veces: si así son, ¿por qué yo no? Terrible, ¿no? Pero tampoco esa actitud puede justificar nuestra incoherencia de vida. Es una obligación escuchar toda exhortación buena, discernir entre la verdad que viene de Dios y la verdad de los hombres, entre la palabra buena evangélica y las acciones de quienes la proclaman, aunque esto es difícil, obviamente. A todos nosotros nos toca asumir la exhortación de Jesús, que era la segunda parte del Evangelio. Una exhortación que dirige a sus discípulos, pero a la gente en general, a nosotros. Cuanto se les dice, háganlo. Aunque veamos incoherencia en nuestros pastores o en nuestros guías o en nuestros líderes, debemos escuchar lo que nos dicen. Hagan lo que se les dice, no lo que hacen. Porque la palabra que proclaman no es de ellos, sino de Dios y de la Iglesia. Estamos llamados a escuchar y cumplir toda palabra buena que nos llega, aunque quien la dice a veces no la cumpla a cabalidad. Entonces aquí me dirijo esta mañana a mis hermanos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas. Asumamos con alegría, entrega y fidelidad el mandato de Jesús. Hagan discípulos a todas las naciones. Quien a ustedes les escucha, a mí me escuchan. Esto es el mandato de Jesús, ser la voz de Jesús con nuestros hermanos. Y entonces no olvidemos que la gente se acercaba a Jesús porque hablaba con autoridad, y su autoridad venía en hablar en nombre de su Padre y actuar con misericordia en nombre de su Padre. Ahí va el fundamento también de nuestra autoridad, el fundamento de toda autoridad en el mundo, en la vida social, política, religiosa. Ser voz
con autoridad, pero con la misma autoridad de la misericordia de Dios Padre. Es por eso que esta mañana a ustedes, comunidad, les pido que al estilo del Papa Francisco, que repite una y otra vez, recen por mí, que recemos por nuestros sacerdotes, para que el Señor nos fortalezca, nos haga firmes en nuestras debilidades humanas para superarlas, y nos ayude a ser heraldos humildes y coherentes de su palabra. También recemos por las vocaciones sacerdotales, religiosas en nuestra iglesia, y acompañemos con cariño, con cercanía, alentemos a quienes están en el camino del Señor. Y encomendamos a la protección de la Virgen María la vida, el ministerio de nuestros sacerdotes, para que seamos pastores según el corazón de Dios. Amén.